¿Qué tal? Buen día. Estoy estudiando actualmente el Instituto Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy cursando el grupo cuarto Z, la materia de Estadística Inferencial 1, con el maestro docente ingeniero Juan Morales. Mi nombre Cabrera González Refugio César. Vamos a ver la unidad 1, que es Introducción a la Estadística, Resumen y Gráficas de Datos. Introducción a la Estadística. Pensamiento estadístico, definiciones introductorias. 1.2. Datos. Son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. A esto se refiere de que en una área específica se requiere información para poder tener una base de lo que se va a tratar. Por ejemplo, si hablamos de un terreno, pues tenemos que tener las medidas sobre lo que se vaya a proyectar. Ya puede ser una construcción, una fabricación de un mueble o algo por el estilo. Entonces se tiene que recabar toda la información para saber sus límites y sus alcances, y de esa forma con los datos poder saber hacia dónde va. Estadística. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Entonces, las estadísticas son el resultado de la acumulación de datos que se llevan a cabo y poder presentar los límites o la orientación que lleva los datos, y pues presentar lo que viene siendo la estadística. Población. Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Es decir, cuando se habla de una población, no necesariamente tiene que ser una de personas, pero si hablamos de personas, vamos a hablar de una población determinada. Por ejemplo, si hablamos de Tijuana, vamos a concentrar una colonia. Entonces, todos los límites de esa colonia o de la cuadra, según los parámetros que se quieran manejar, pues es la cantidad de población que se va a manejar. Si hablamos, como digo, de una cuadra, pues es una población. Si es una cuadra, es otra población. Si es un municipio, es otra población. Si es una ciudad o el estado, por ejemplo, pues viene siendo otra población. Entonces, puede ser tanto en personas, puede ser a lo mejor en algunos seres vivos, plantas, marinos, etcétera, etcétera, ¿no? Censo. Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Es decir, es la información que se recaba de las personas a las que se le está haciendo el cuestionario, y ese mismo cuestionario se hace a otras personas. Entonces se está realizando un censo individual para tener la orientación de los datos. Muestra. Es un subconjunto de miembros seleccionados de una población, como lo estaba explicando ahorita. Una muestra, por ejemplo, puede ser de una ciudad, puede ser una colonia, puede ser una cuadra o puede ser una calle. Se recaba la información de las personas que ahí se encuentran para poder tener una muestra de lo que ahí lleva. Principios básicos de pensamiento estadístico. El contexto de los datos, es decir, a qué se va orientando los datos que se están recabando.
Fuentes de datos. La fuente de datos pues obviamente es una característica de la información que se está manejando y la fuente pues viene siendo las personas que se encuestan o la información donde se esté recabando la información. Método de muestreo. Pues el método de muestreo es así que específicamente la información que se está manejando. Conclusiones, pues obviamente ya son los resultados que se brindan de donde se obtiene la fuente de datos y de las personas que se entrevistan o la información que se recaba. Pues ya se dice, sabes que esta colonia, por así decirlo, pues tienden a tener problemas con esto en una forma general y pues que sea consensada, ¿no? Implicaciones prácticas, pues ahora sí que son los detalles que se llevan a cabo, ¿no? Con respecto a la información que se recaba, pues ya se ve la implicación o la cantidad de personas que se están llevando y para tener los datos basados. Ejemplo, la estadística implica el análisis de datos, por lo que iniciaremos estudiando los datos de la tabla 1.1. En la tabla 1.1 dice datos utilizados para análisis, dice XY 56, 67, 57, 60, 64 y Y 53, 66, 58, 61. El contexto de los datos, tal como se presentan en la tabla que acabamos de ver y leer, carecen de contexto. No se indica qué representan los valores, de dónde provienen y por qué se recabaron. Esto quiere decir pues que sí es una información, pero a qué está enfocada. ¿Qué son? Peras, manzanas, guayabas, perros o algo. O sea, no nos está indicando qué es, nada más es un dato que ahí está y no está enfocado a nada. Entonces técnicamente ahí, hasta ahí no nos dice nada. Pero los datos de la tabla 1.1 se tomaron del conjunto de datos 3 del apéndice B, libro estadístico Mario F. Triola, 11ª edición, y representan los pesos en kilogramos de estudiantes de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Los valores X son los pesos registrados en el mes de septiembre de su primer año de estudio y los valores Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, el primer estudiante pesó 56 kilos en septiembre y 53 kilos en abril. Estos pesos están incluidos en un estudio escrito en el artículo Change in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Years of College, a study of the freshman 15. The Hoffman Policastro Quick and Lee Journal of the American College Health, volumen 55, número 1. El título del artículo nos indica el objeto del estudio: determinar si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras de peso durante el primer año de estudio, de acuerdo con la leyenda llamada Freshman 15. Fuente de los datos. Fuente de los datos. Es necesario considerar la fuente de los datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. Las mediciones de la tabla 1.1 fueron realizadas por investigadores respetables del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razón para distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar algunas posturas de beneficio personal. No ganan ni pierden si alteran los resultados. No recibieron un pago de una compañía que pudiera beneficiarse de resultados favorables. Podemos tener la confianza de que estos investigadores son imparciales y de que no alteraron los resultados.
Todos estos detalles nos quiere hacer entender que tenemos que ver también la fuente que nos está brindando la información. Tiene que ser una fuente fiel, honesta, y que los datos pues son verídicos y que se pueden utilizar. Fuentes de los datos. Método de muestreo. Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Los pesos de la tabla 1-1 provienen de la muestra más grande de pesos incluida en el conjunto de datos 3 del apéndice B. Los investigadores obtuvieron los datos de sujetos que participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre durante su primer año de estudio. Los 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados para un estudio de seguimiento en primavera. De ellos, 67 aceptaron la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Se trataba de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial de sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales de sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos con su peso aceptaran someterse a medición en ambas ocasiones. Conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y de su terminología. La tabla 1-1 incluye los pesos antes y después de 5 sujetos tomados del conjunto de datos 3 del apéndice B. El análisis de tales pesos llevó a las conclusiones reportadas en un artículo Change in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Years of College, a study of the Freshman 15, de Hoffman, Policastro, Quigg y Lee. Journal of American College Health, volumen 55. Al analizar los datos de la tabla 1-1, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentan de peso durante el primer año de estudio universitario. Sin embargo, también comentaron que el pequeño grupo no aleatorio estudiado, el incremento de peso fue menor de 15 libras y que esta cantidad no era universal. Concluyeron que la leyenda Freshman 15 sobre el aumento de peso es un mito. Es decir, que no es una fuente real el decir de que porque entran a la universidad suben de peso o porque entran a la universidad bajan de peso. Todo eso ya depende de la vida de cada quien, no depende de otras características. Implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. En su análisis de los datos recolectados para el estudio de Freshman 15, los investigadores señalan algunas implicaciones prácticas de sus resultados. Ellos afirmaron quizás sea más importante que los estudiantes reconozcan que los cambios aparentemente mínimos e incluso inofensivos en los hábitos alimenticios y de ejercicio podrían producir grandes cambios en el peso y en el contenido de grasas corporal durante un periodo largo. Los estudiantes que inician el primer año de la universidad deben conocer que las rutinas de alimentación y de ejercicio radicalmente difieren, pueden tener consecuencias graves en la salud. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es
imposible. A, imposible. B, posible pero muy improbable. C, posible y probable. Número 1. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Pues sí es posible, ¿no? Pero es poco probable, dado que realmente pues nunca se ha visto una gran cantidad de puntos en unos juegos. No lo he visto yo mucho, pero las puntuaciones regulares que yo he alcanzado a ver pues van alrededor de los 50 hasta 100, pues no me ha tocado verlo, ¿no? Entonces sí es posible o posible pero muy improbable. 2. Multa por exceso de velocidad mientras conducía a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Yo creo que puede ser posible, pero muy improbable, porque pues realmente en la calle actualmente no hay carros que lleguen a esa velocidad de 205 millas. Es una velocidad muy elevada. Puede ser posible pero muy poco probable. 3. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Sí es muy posible. A mí me ha pasado. Hay ciudades donde sí se preocupan por darle un poco más de fluidez al tráfico y coordinar varios semáforos con la intención de que fluya más el tráfico y no se esté estancando tanto, y pues obviamente las personas tomen menos tiempo. A mí me ha pasado, la ciudad donde me ha tocado ver eso, que controlan y coordinan los semáforos, ha sido en Guadalajara. Es lo que yo recuerdo. Aquí pues casi no lo hacen. Eso pudiera ayudar mucho para el tráfico, pero bueno, ese es otro punto. Día de Acción de Gracia. 4. Día de Acción de Gracia. El año próximo, el Día de Acción de Gracia caerá en lunes. En realidad, esa acción no es posible, dado que la coordinación de esa fecha o ese día memorable para los Estados Unidos en lo particular siempre se programa el último jueves de noviembre de cada año. Entonces, como ya se designa en un jueves que caiga en un lunes, nunca va a ser posible eso. Otros ejemplos, igual utilizando A, imposible, B, posible pero muy improbable, y C, posible y probable. 5. La Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Posible pero muy improbable, ya que pudiera ser una coincidencia de una, no sé, en 1,000,000 o más posiblemente, ¿no? Entonces, puede ser posible porque no se lleva un control, pero es muy poco probable. 6. Calculadoras. Cuando los 25 estudiantes de estadística encienden su calculadora TI-84 Plus, todas funcionan adecuadamente. Pues sí, es muy posible, dado que son productos que vienen en serie, por lo tanto la probabilidad de que salga alguna mala pues es muy bajo, debido a que llevan un control de calidad, y pues me imagino que no todos los compraron en un mismo punto, fueron en diferentes puntos. Entonces es muy posible y probable que sí funcionen adecuadamente todas. 7. Dados de la suerte. Steve Wynn lanzó un par de dados y obtuvo un total de 14 puntos. Es muy imposible, sería la A. ¿Por qué es imposible? Pues porque a mí no me ha tocado ver dados. Digo, no juego mucho, pero no me ha tocado ver dados con más de 6 puntos. Y aquí, si son 2 dados y está obteniendo 14 puntos y estaban lanzando 2 dados,
pues no es posible, es imposible. 8. Máquina tragamonedas. Wayne Newton obtuvo el premio mayor en la máquina tragamonedas en 10 intentos consecutivos. Puede ser posible, pero muy improbable. Puede ser posible porque pues obviamente las máquinas tragamonedas, después de cada cierta cantidad de juegos, pues sí da la oportunidad de que un jugador gane. Entonces, que uno a los 10 intentos se gane el premio, pues sí puede ser posible porque puede ser una coincidencia. Pero que eso suceda es muy improbable o muy poco probable. Tipos de datos. 1.3. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el CIX Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 100 senadores. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Obviamente, pues aquí están hablando de los 100 senadores. Esa es una muestra y si se hace una verificación a los 100, pues se puede obtener la cifra. O en vez de hacer el cuenteo, posiblemente a los 100 se puede hacer una muestra de 10 personas y es posible que se pueda sacar el porcentaje. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo, en 1936, Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Alf Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Pues es una muestra, así que es se puede decir que una tendencia posiblemente, pero pues también hay que considerar en dónde se está haciendo. Si ahorita yo hago la pregunta, por ejemplo, te estás en Tijuana y cuál es tu equipo favorito, pues al equipo local, porque mucha gente lo idolatra, ¿no? O simplemente le agrada ese equipo y quiere apoyarlo, ¿sí? Pero no todos. Yo no, por ejemplo, yo apoyo otro equipo. Pero pues así que el detalle aquí aclaratorio pues viene siendo que también depende de dónde se haga, ¿no? Si vas a Toluca, pues la gente va a apoyar al Toluca, ¿verdad? Si vas a Guadalajara, pues es muy posible que la gente apoye a Guadalajara o al Atlas. ¿Por qué? Porque son equipos locales, ¿no? Entonces, eso también tiene que tomarse en cuenta en dónde se está haciendo. Tipos de datos. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Ejemplo, datos cuantitativos, las edades en años de los participantes en encuestas, los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son numéricos y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ejemplo 1. Datos categóricos. La afiliación a partidos políticos, demócrata, republicano, independiente, otro de los participantes en encuestas. 2. Datos categóricos. Los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustituidos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son datos
categóricos, pues normalmente para identificar a personas, ¿no? En el caso número 1 de la afiliación de partidos, pues se refiere a las personas que están participando, ¿no? Ya sea demócrata, republicano o independiente. Tipos de datos. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discreto y continuo. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, etc. Ejemplo, el número de huevos que ponen las gallinas son datos discretos porque representan conteos. Y es un solo producto, o se denomina un producto, pero es repetitivo. Tipos de datos. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que responden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo durante un año. Una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7,000 litros. Es posible obtener 5,678,1234 litros porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2 o 7,000. Entonces, en este caso, pues está hablando de un volumen y pues como puede ser que saque un litro, medio litro, 3/4 o un cuarto o un tercio, pues ya es una parte que se va sumando para ir observando la cantidad de leche que una vaca, en fin, va a producir. No como en las gallinas, que ellos sí sacan un producto por cada huevo que ponen, entonces eso sí es más fácil de contar debido a la dimensión. En el caso de la leche, como es más mínima, pues no, sí se puede contar de litros, pero no es necesario que sean litros completos, pueden ser parciales. Tipos de datos. 1.3. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden como del más bajo al más alto. Ejemplo: sí, no, indeciso. Respuestas de sí, no e indeciso es una encuesta, como en el problema del capítulo. Partido político. La afiliación política de los participantes en una encuesta demócrata, republicano, independiente. Otro. Tipos de datos. Los datos están en el nivel de medición ordinal cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidas por medio de una resta no pueden calcularse o carecen de significado. Ejemplo: 1. Las clasificaciones de un curso, un profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D o F. Tales calificaciones se pueden ordenar aunque no es posible determinar diferencia entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, de manera que no es posible calcular la diferencia. Es decir, aquí nada más se le está dando una clasificación que no es numérica, pero sí se clasifica en mejor o no mejor. Como lo dice aquí,
A es más alto que B, B es más alto que C, y así sucesivamente. Entonces, el que sea mejor va a tener A, el que sea peor, por así ponerlo, pues va a tener una F, ¿no? El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida, cero, natural inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Ejemplo. Años. Los años 1942 y 1776. El tiempo no inició en el año cero, por lo que el año cero es arbitrario y no constituye un punto de partida cero natural que represente la ausencia del tiempo. Entonces aquí obviamente pues es acumulativo y va en aumento. Obviamente como toda la recta pues inicia en un cero, pero antes del cero también hay otros números, y pues ya depende cómo se quiera interpretar, ¿no? El nivel de medición de razón es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que si tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente, para valores en este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. Ejemplo. Distancias. Las distancias en kilómetros recorridas por automóviles, 0 kilómetros representa ninguna distancia recorrida y 400 kilómetros es el doble de 200 kilómetros. 2. Precios. Los precios de libros de texto universitarios realmente representan ningún costo, es decir, cero valor monetario, cero realmente representa ningún costo, y un libro de 100 cuesta el doble que un libro de 50. ¿Sí? Recolección de datos muestrales. 1.4. Fundamentos de la recolección de datos. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular obtenemos datos de dos fuentes distintas, los estudios observacionales y los experimentales. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidad experimental. Órale. Entonces cuando se está observando algo, pues es algo general sin modificarlo o alterarlo, y en un experimento pues es la afectación de alguna forma. Como lo menciona aquí, pues puede dársele un medicamento, o a una población se le puede decir, sabes que haz tanto ejercicio, tanto tiempo de ejercicio, otra persona tanto de ejercicio, se van a ver reacciones y se van a ver diferencias. Entonces ese es un experimento. Ejemplos: estudio observacional y experimento. Estudio observacional. Un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votaría en la elección presidencial, es un estudio observacional. Sí, se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. El experimento de salud pública más grande que se haya realizado, un grupo de 200.745 niños recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna de Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de las vacunas de Salk constituyen un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de un experimento. Es decir,
Se busca ver las reacciones para los diferentes tipos de personas. Obviamente, ya para hacer un estudio más profundo de salud, pues se tiene que considerar el tipo de sangre, masa corporal, nivel de salud, y de ahí pues ya pueden partir los estudios, pero sí es un experimento porque se les está aplicando algo que los puede alterar. Tipos de muestreo. Una muestra aleatoria simple de un sujeto se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Pues creo que está muy claro. Muestreo de senadores. Cada uno de los 50 estados de Estados Unidos de América envía 2 senadores al Congreso, de manera que hay exactamente 100 senadores. Suponga que se anota el nombre de cada estado de una tarjeta separada, que se mezclan las 50 tarjetas en un recipiente y después se selecciona una de ellas. Si consideramos que los 2 senadores del estado seleccionados constituyen una muestra, el resultado es una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple, una muestra aleatoria probabilística, es una muestra probabilística debido a que se está colocando los 100 senadores, aunque sean 2 de cada estado. Es una probabilística porque puede escogerse tanto uno como otro, no se está restringiendo a un área específicamente. Ejemplo, solución. Se trata de una muestra aleatoria porque cada senador tiene la misma probabilidad, 1 en 50, de ser elegido. Lo acabo de explicar. No se trata de una muestra aleatoria simple porque no todas las muestras de tamaño 2 tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, con este diseño muestral sería imposible seleccionar a 2 senadores de estados diferentes. Es una muestra probabilística porque cada senador tiene una probabilidad conocida, 1 en 50, de ser elegidos. ¿Por qué? Porque son 50 estados. Son 50 estados. Otros tipos de muestreo. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada késimo, por ejemplo, cada 3 elementos en la población. El muestreo sistemático. Pues en este caso aquí nos está mostrando que, por ejemplo, de estos 3, 6, 9, de estas 12 personas, cada número 3 o repetitivo del 3 o múltiplo del 3 se va a seleccionar y pues sí se convierte en un muestreo sistemático. Elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada késimo, en este caso. Otros tipos de muestreo. En el muestreo de conveniencia simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. Otros tipos de muestreo. En el muestreo estratificado subdividimos a la población en al menos 2 subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen
al mismo subgrupo compartan la misma característica como el género o la categoría de edad. Y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo o estrato. Entonces aquí, por ejemplo, nos está mostrando lo que vienen siendo los demócratas y los republicanos, y al azar se puede hacer un muestreo y a esto se le llama estratificado. El muestreo por conglomerados: primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados, luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Entonces aquí, por ejemplo, lo podemos tomar como un ejemplo de los grupos que existen en el TEC. De cada grupo pues se va a tomar una cierta cantidad de alumnos, y esa cierta cantidad de alumnos pues son los que van a participar, y de esos subconjuntos que salen de cada grupo pues se le denomina muestreo por conglomerados. Muestreo de etapas múltiples. Los encuestadores profesionales y los investigadores gubernamentales a menudo recolectan datos utilizando cierta combinación de los métodos básicos de muestreo. Un diseño de muestreo de etapa múltiple implica la selección de una muestra en diferentes pasos, los cuales suelen incluir distintos procedimientos de muestreo. Muestreo de etapas múltiples. Ejemplo: los datos estadísticos del gobierno de Estados Unidos sobre el desempleo se obtienen de hogares encuestados. No es práctico hacer visitas personales a cada miembro de una muestra aleatoria simple, ya que los hogares individuales están distribuidos por todo el país. En vez de ello, la Oficina de Censo y la Oficina de Estadística Laborales se combinan para realizar una encuesta llamada Current Population Survey, la cual se utiliza para obtener datos que describen factores tales como la tasa de desempleo, la matrícula de universidades y los salarios semanales. La encuesta incorpora un diseño de etapas múltiples que se describe de manera general a continuación. 1. Todo el país, Estados Unidos, se divide en 2007 regiones diferentes llamadas unidades muestrales primarias, UMP. Las unidades muestrales primarias son áreas metropolitanas, grandes condados y grupos de condados más pequeños. 2. En cada uno de los 50 estados se selecciona una muestra de unidades muestrales primarias. Para la Current Population Survey se utiliza 792 de las unidades muestrales primarias. Se usan las 432 unidades muestrales primarias de las poblaciones más grandes, y se seleccionan al azar 360 unidades muestrales primarias de las 1575. 3. Cada una de las 792 unidades muestrales primarias elegidas se dividen en bloques y se utiliza un muestreo estratificado para seleccionar una muestra de bloque. 4. En cada bloque seleccionado se identifica conglomerados de hogares cercanos entre sí. Los conglomerados se eligen al azar y se entrevista a todos los hogares de los conglomerados elegidos. Observe que este diseño de muestreo de etapa múltiple incluye los muestreos aleatorios estratificados y por conglomerados en diferentes etapas. El resultado final es un diseño de muestreo completo
pero es mucho más práctico y menos costoso que utilizar un diseño más sencillo como una muestra aleatoria simple. Tipos de estudios observacionales. En un estudio transversal, los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros recursos. Es un estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte. Los datos se reunirán en el futuro y se toman de grupos llamados cohortes que comparten factores comunes. Diseños de experimentos, ejemplo. El experimento de la vacuna de Salk en 1954 se diseñó un experimento masivo con la finalidad de probar la efectividad de la vacuna de Salk para prevenir la poliomielitis, una enfermedad que había causado la muerte o paralizado a miles de niños. En ese experimento se administró un tratamiento con la vacuna de Salk a un grupo de 200.745 niños, mientras que a un segundo grupo de 201.229 niños se le dio un placebo que no contenía ningún fármaco. Los niños que fueron inyectados no sabían si estaban recibiendo la vacuna de Salk o el placebo y fueron asignados al grupo de tratamiento o al grupo de placebo mediante un proceso de selección aleatoria equivalente al lanzamiento de una moneda. De los niños que recibieron la vacuna, 33 desarrollaron posteriormente poliomielitis, aunque de los niños que recibieron el placebo, 115 desarrollaron la enfermedad. Recolección de datos muestrales. Diseño experimental inadecuado. Tratar a todas las mujeres y no tratar a los hombres. Problema, no se sabe si los efectos se deben al género o al tratamiento. Pues sí. Diseño experimental completamente aleatorio. De manera aleatoria se determina quién recibirá el tratamiento de forma aleatoria, es decir, al azar. Diseño de bloques aleatorizados. 1. Se forma un bloque de mujeres y un bloque de hombres. 2. Dentro de cada bloque se selecciona al azar los sujetos que recibirán el tratamiento. Y aquí tenemos el ejemplo de los bloques de las mujeres y los bloques de los hombres para que puedan ser seleccionados, y en este caso se seleccionan 2 mujeres de un grupo de 5 y 2 hombres de otro grupo de 5. Entonces ya es algo más equitativo. Pensamiento crítico. Una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Ejemplo: encuesta por internet donde los sujetos deciden si responden o no, encuesta por correo donde los sujetos deciden si responden o no, y encuesta telefónica donde anuncios televisivos, de radio o de periódicos piden a los lectores que llamen voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. Entonces ese ya es un pensamiento crítico a la voluntad de cada quien. Desventajas de una muestra de respuesta voluntaria. Con este tipo de muestras de respuesta voluntaria, solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar. Una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. O sea, nada más se tiene que declarar de qué cantidad se está haciendo la muestra y
poder a lo mejor tener una tendencia que pudiera darse. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso están relacionados. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia del pulso, no podríamos concluir con una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. ¿Qué quiere decir? Pues la tendencia que tiende a que una situación lleve a otra, y esa es una correlación. ¿Por qué? Porque una depende de la otra. Si las personas no fumaran, pues no iban a tener los efectos de personas que fuman. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcione su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente desea obtener datos de peso exactos, es mejor utilizar una báscula y pesar a los individuos. Claro, porque a muchas personas nos da pena o nos puede dar pena decir que pesamos mucho o pesamos poco, y pues eso no nos va a dar unos resultados fieles. Resultados reportados. Ejemplo. Conducta de votación. Cuando se entrevistó a 1,002 posibles votantes, el 70% de ellos dijeron haber votado en una reciente elección presidencial, con base en datos de ICR Research Group. Sin embargo, los registros de votación indican que solo el 61% de los posibles votantes realmente votaron. Entonces, ahí empezamos con desfasamientos o información incorrecta. Muestras pequeñas. Muestras pequeñas, las conclusiones no se deben basar en una muestra demasiado pequeña, porque no es un dato fiel, no es un dato adecuado. Que si tienes una población, digamos, si hablamos de un salón y tú nada más le preguntas a 3, pues no es lo mismo que si le preguntas a 15 y puedas observar bien la tendencia de las respuestas que te están dando. Por ejemplo, la organización Children's Defense Fund publicó Children's Out of School in America, donde se informó que de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces. Pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Los informes en los medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeño. Entonces, o sea, una escuela tiene 500 o 1000 o más posiblemente. Entonces, que nada más le preguntes a 3, pues realmente no es una tendencia. Y si los agarraste juntos, a lo mejor es un grupo de alumnos problemáticos y pues te van a mostrar problemas a fin de cuentas, ¿no? Porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o pocos claros. Recuerde que al 100% de algunas cantidad se refiere a la totalidad y que por lo general no está justificado hacer referencias a porcentajes mayores que el 100%. Pues claro, o sea, si tú tienes una población del grupo de 30 personas y le haces una encuesta a 30 personas, no puedes declarar que entrevistaste a 35 o 40 personas y te va a dar el porcentaje de 125 o 150. Entonces, o sea, eso ya es un dato completamente falso, ¿no? Y aquí menciona, por ejemplo, porcentaje erróneo al referirse a la pérdida de equipaje. Continental Airlines publicó anuncios que afirmaban que se trataba de un rubro
que mejoraron un 100% durante los últimos 6 meses. En un artículo editorial que criticaba este dato estadístico, el New York Times interpretó correctamente que la cifra de mejora en un 100% significa que ya no se pierde el equipaje, un logro de que todavía no disfruta Continental Airlines. Pues ahí es un dato muy erróneo, debido a que ahí nada más la encuesta se lo hicieron a una persona, y con una persona no puedes tener un margen para poder basar un porcentaje o un dato. Preguntas que inducen respuestas. Preguntas que inducen respuestas. Si las preguntas de encuestas no se redactan de forma cuidadosa, los resultados de un estudio pueden ser engañosos. Es posible que las preguntas de encuesta estén cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Ejemplo: efecto de la redacción de una pregunta. Observe las tasas reales de las respuestas afirmativas para las diferentes formas de redacción de una pregunta. 97% sí, debería el presidente utilizar su poder de veto para eliminar los desperdicios. 57% sí, debería el presidente utilizar su poder de veto o no. Pues muchas veces al hacer las preguntas capciosas o mañosas, pues en automático te inducen a una respuesta, y pues no es algo real también. Orden de las preguntas. En ocasiones, las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no intencional debido a factores como el orden de los reactivos que se someten a consideración. Ejemplo: efecto del orden de las preguntas. Examine estas preguntas de una encuesta aplicada en Alemania. 1. ¿Cree usted que el tránsito vehicular contribuye a la contaminación del aire más o menos que la industria? 2. ¿Cree usted que la industria contribuye a la contaminación del aire más o menos que el tránsito vehicular? Cuando se mencionó primero el tránsito, el 45% culpó a este factor y el 27% a la industria. Cuando la industria se mencionó primero, el 24% culpó al tránsito y 57% culpó a la industria. ¿Por qué? Porque normalmente en ese tipo de cuestionarios la gente se va por la primera opción que se le da, ¿no? Falta de respuesta. Existe una falta de respuesta cuando alguien rehúsa contestar una pregunta de encuesta o cuando la persona no está disponible. Cuando se plantean preguntas de encuestas a los individuos, algunos se niegan firmemente a responder. La tasa de negatividad ha crecido en los últimos años, en parte debido a que muchos vendedores persistentes de los sistemas de telemarketing tratan de vender bienes o servicios. Pues sí, porque ya mucha gente nos enfadamos de todos estos detalles. Y probablemente ya no queremos contestar o contestamos cosas irreales. Datos faltantes. En ocasiones los resultados se ven muy afectados por datos faltantes. A veces falta datos muestrales por el azar, como los sujetos que abandonan un estudio por razones no relacionadas con el mismo, aunque otras veces faltan algunos datos debido a factores especiales, como los individuos con bajos ingresos que son menos proclives a información cuánto dinero ganan. Es bien sabido que en el censo de Estados Unidos hay personas faltantes quienes a menudo pertenecen a los grupos de bajos ingresos o sin hogar. Estudio para el propio beneficio. En ocasiones los estudios reciben el patrocinio de grupos con intereses específicos. Ejemplo:
En los últimos años ha aumentado la preocupación por la práctica de las empresas farmacéuticas por financiar a médicos que realizan experimentos clínicos e informan sus resultados en revistas de prestigio como un Journal of the American Medical Association. Números precisos. Números precisos: en la actualidad hay 103.215.027 hogares en Estados Unidos. Puesto que esta cifra es muy precisa, mucha gente considera errónea que también es exacta. En este caso, el número de una estimación, y sería mejor decir que el número de hogares aproximadamente 103 millones, o se puede decir más de 103 millones para tener un número más claro. Distorsiones deliberadas. En el libro Tainted Truth, Cynthia Crossen cita un ejemplo de la revista Corporate Travel, la cual publicó resultados que mostraban que entre las compañías de renta de automóviles, Avis fue la ganadora en una encuesta realizada a personas que utilizaron dicho servicio. Cuando Hertz solicitó información detallada sobre la encuesta, las respuestas originales desaparecieron y el coordinador de encuesta de la revista renunció. Hertz demandó a Avis por publicar falsa basada en la encuesta y también a la revista. Aquí llevamos la primera parte. Ahora bien, lo que viene siendo resumen y gráficas de datos y distribuciones de frecuencia. 2.2. Distribuciones de frecuencias. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las clases, a las diferentes clases. Entonces, límite inferior y límite superior. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivo o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. Es decir, la anchura pues viene siendo lo que es toda el área que va abarcando, ¿no? Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Determine el número de clase que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras entre. Calcule la anchura de clase. El valor más alto menos el valor más bajo entre los números de clase. Si aquí estamos viendo que se está tomando, por ejemplo, el 5 y el 20, pues aquí no nos está diciendo cuál es el número máximo, pero si nos vamos tomando en cuenta del 0 al 5 o del 1 al 5, podemos considerar 4 números más, entonces aquí puede ser a lo mejor 25, pues aquí el ancho de clase pues va siendo de 5 a 20 y estamos hablando de que son 15 puntos. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Usando los límites inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda
a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase, el límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Tome el valor de cada dato, ponga una marca en la clase adecuada, agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Aquí tenemos un ejemplo. Pulso de mujeres. Utiliza los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de la frecuencia de la tabla 2-2. Incluya 7 clases. Aquí tenemos las 7 clases y aquí tenemos todos los valores de las personas. Esto lo voy a explicar en un segundo video. Entonces agradezco su atención y continuamos.